Hola chicos, ¿qué tal? Soy Fernando de Ferenseña y hoy día aprenderemos sobre el valor esperado en una variable aleatoria discreta. Bueno, sí, camina. Entonces, ¿qué es el valor esperado? Bueno, como su nombre lo dice, el valor esperado es el valor promedio que yo esperaría tener si repito muchos experimentos. Esto no suena muy explicativo, ¿cierto? Si no lo entendieron o si se quedaron así, entonces quédense para ver el video. Por ejemplo, ¿cuál sería el valor esperado de yo tirar un dado 100 veces? Podría tirar un dado 100 veces, en uno podría sacar el valor de 1, valor de 5, 4, 6, y así sucesivamente 100 veces. Y el valor promedio de todos estos números, de todos los valores que saqué en las caras, sería mi valor esperado. ¿Okay? Creo que no está complicado, podemos hacer el experimento y aproximaríamos de esta forma el valor esperado. ¿Okay? Pero ¿qué pasaría si yo a este dado, por ejemplo, le cambio una cara del 6 al 5, que es algo que no puedo hacer así de simple, y quisiera calcular cuál sería el valor esperado? ¿Este valor esperado cambiaría o qué esperaría? ¿No? Vamos a darnos cuenta que todas las cosas que vamos a aprender acá nos van a servir para poder resolver esto fácilmente. ¿Okay? Es solamente modificar dos cosas. El dominio, ¿okay? El dominio de la variable aleatoria y la función de probabilidad. Suenan complejas ahorita, vamos a ver cómo es que realmente se puede resolver esto. Entonces, como tal, la ecuación o la definición no nos dice mucho. Tenemos esa es la ecuación, es un esperado, es una sumatoria, podemos ver cosas medio complicadas, un montón de notación, pero vamos a desagregarla acá para que se entienda bien qué es lo que estamos haciendo. ¿Okay? Entonces, tenemos la ecuación de valor esperado. ¿Okay? Desagreguémosla. Comencemos por el P de X. ¿Listo? Este P de X, ¿qué me indica? Bueno, es la probabilidad de ocurrencia de X, tal cual. En el dado que teníamos antes, ¿cuál es la probabilidad de ocurrencia del valor? Si X es mi variable aleatoria y me dice la cara del dado que va a salir, la probabilidad de ocurrencia de 1 es un sexto, porque tengo 6 caras y va a salir 1 cada 6 veces, ¿no? Aproximadamente, obviamente, ¿no? Y así, la probabilidad de 2 sería también un sexto, la probabilidad de 3 sería un sexto y así. Esa es la probabilidad de ocurrencia de cada uno de de los números o de los valores que puede tomar mi variable aleatoria. ¿Okay? Entonces, sigamos. ¿Qué es h de x? Es la función sobre la cual yo quiero calcular el valor esperado. Y es el valor de la función que tomará dado que yo le doy el x como input, digamos, ¿no? Entonces, en este caso, o en la mayoría de casos, el h de x va a ser el mismo valor de x. ¿Ok? Esa es la función identidad. Pero, por ejemplo, si yo quisiera calcular el valor esperado del cuadrado de los valores que salen en un dado. Entonces, yo diría, si sale 2 en mi dado, ¿qué valor debería tomar h de x? Debería tomar el valor de x al cuadrado. Esa sería mi función, ¿no? Mi h de x sería x al cuadrado. Que en este caso, si sale 2, debería ser 4. Si sale 5 en la cara, debería ser 25. Yo estaría sacando el valor esperado sobre estos valores, ¿ok? Sobre 4, 25, 16, los valores de los cuadrados de los del dado, ¿no? Sería algo raro, no sé por qué alguien quisiera buscar eso, pero esa es la definición de h de x, ¿ok? De nuevo repito, lo que normalmente vamos a tener es que este h de x va a ser la función identidad, ¿no? Y es porque queremos sacar el valor de x y no de h de x, ¿okay? El valor esperado. Y finalmente, ¿qué nos queda? Esta última parte. Bueno, después obviamente de haber multiplicado h de x y p de x, ¿no? Es una simple multiplicación. Nos queda la parte de la sumatoria. Y lo único que tenemos que saber de la sumatoria es que de todos los valores que va a tomar x, vamos a sumarlos sobre todo su dominio, ¿okay? En el caso del dado, ¿qué valores puede tomar x? Puede tomar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Okay? Lo que haríamos es que nuestra sumatoria iría desde x igual a 1 hasta x igual a 6. Y listo. ¿Okay? Eso es lo que necesita la sumatoria. Sabemos p de x, sabemos h de x y sabemos que es la sumatoria. No necesitamos nada más. ¿Okay? Entonces comencemos con los ejemplos. El ejemplo 1. ¿Okay? Vamos a ver 3 ejemplos en la clase. Vamos a ir subiendo un poco de nivel para que tengan, digamos, todo el espectro de cómo se podrían resolver problemas de valor esperado. Y en este me preguntan, ¿cuál es el valor esperado de lanzar un dado? ¿Okay? Bueno, ¿cómo haríamos? Tal cual les dije, solamente necesitamos la fórmula. Entonces, jalamos la fórmula primero. ¿Okay? La fórmula de por sí no nos dice nada, pero es lo único que necesitamos. ¿Okay? Vamos a llevar la fórmula del problema. ¿Okay? Comencemos primero con, en este caso, con los h de x. ¿Okay? ¿Cuáles son los valores de los cuales quisiéramos sacar el esperado? Esos son 1, 2, 3, 4, los valores que nos van a dar las caras del lado. Entonces, tenemos acá
Mi h de x es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los valores son los que puedo obtener. ¿Listo? ¿Qué me falta? El p de x. ¿Cuáles son las probabilidades? Por ejemplo, la probabilidad de 1 sería un sexto. La probabilidad de 2, un sexto. La probabilidad de 3, un sexto. Y así para cada uno. ¿Ok? Entonces tengo los p de x. Tengo los p de x, tengo los h de x. ¿Qué me falta? Simplemente multiplicarlos, ¿no? Yo sé que es sumatoria de h de x por p de x. Entonces multiplico ambos. En este caso la multiplicación es vertical. Tengo 1 por un sexto, 2 por un sexto, 3 por un sexto y así. Multiplico y tengo estos valores, ¿no? Un sexto, un tercio, un medio, etcétera, etcétera. ¿Qué me falta hacerlos? Sumar. Y en este caso, como tengo del 1 al 6, sumo todos estos valores. ¿Ok? ¿Cuánto me está dando? 3.5. Una pregunta común que me hacen en general es 3.5, como que, ¿estás bien? O sea, no puede existir 3.5 en un dado. ¿Por qué te sale el valor esperado o el valor que yo esperaría lanzar sería 3.5? Y es que hay muchas personas que cometen una equivocación en general de creer que el valor esperado va a ser uno de los posibles valores que pueda tomar mi variable aleatoria. No es así. ¿Okay? El valor esperado, de nuevo, como dijimos en la definición al comienzo del video, era el valor que yo esperaría de repetir muchas veces el experimento. Entonces, si yo lanzo 100 veces 100 dados, ¿ok? Y yo sumo todas las caras y las divido entre el número de dados que lancé, sería como sacar el promedio, probablemente el promedio no me salga 3 o 5 o 6 o 4 o ningún entero. Es como si yo le dijera, sus notas este ciclo han sido 18, 20, 15, 13, 14, no sé, y un jalado 5. Díganme el promedio de sus notas. Probablemente el promedio no sea un entero, no sea 14 exacto. Puede ser 12.3, ¿no? O 14.575, no sé. Entonces, que sean enteros los valores de mi función o los valores de la variable aleatoria no implica que el valor esperado o el promedio vaya a ser entero. Entonces, en este caso el 3.5 precisamente es eso, ¿no? ¿Cómo podríamos verlo un poco más intuitivo? Por ejemplo, podríamos tener estos valores de acá, del 1 al 6, son nuestros valores que podríamos obtener del lado, ¿no? Imagínense que los tengamos en una recta. Tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. ¿Listo? ¿Cuál sería el valor medio dentro de estos 6 valores? ¿Okay? Si yo me pongo a pensar cuál sería el punto medio entre esos 6 valores, el punto medio caería justo por acá, ¿no? Entre el 3 y el 4. ¿Ok? Que ya vimos numéricamente que es 3.5, pero nos damos cuenta que el valor esperado debería ser un valor promedio de esos valores. En este caso se da específicamente 3.5 porque todos los valores tienen el mismo peso o probabilidad. Ya vamos a ver cómo se modifica esto. Pero más o menos les queda claro que 3.5 es el valor esperado y que puede ocurrir que no sea ninguno de los valores de mi h de x o de mi x, mi valor aleatorio. ¿Okay? Sigamos con el siguiente ejemplo. Compliquémoslo un poquito más. ¿Okay? Es el mismo problema del dado, pero cambiemos un poquito el problema. Lo que me dice acá es, si en el dado la cara del 6 la cambio por otra cara con 5, ¿cuál sería el nuevo valor esperado? ¿Okay? Entonces, pongámonos de acuerdo. ¿El valor esperado cambiaría? Sí, ¿cierto? Porque si antes podía tirar del 1 al 6 y ahora puedo tirar del 1 al 5, con 5 el doble de probabilidades, va a cambiar el valor esperado, ¿no? Debería reducirse un poquito. De eso estamos de acuerdo. Entonces, comencemos de nuevo. Saco la ecuación y digo, ya, ¿qué tengo que identificar de acá? Identifico mis h de x, que los valores que puedo tomar o los valores que va a tomar mi función, en este caso la identidad. ¿Cuáles pueden ser? Ya no tengo el 6. Entonces puede ser solamente del 1 al 5. Entonces tenemos esto. ¿Listo? Mi p de x, ¿cuáles son? Mi probabilidad de sacar 1 sigue siendo la misma, mi probabilidad de sacar 2 la misma, 3, 4 la misma, pero ha cambiado la del 5. Porque ahora la cara del 6 se ha convertido en 5, entonces tengo 2 veces la probabilidad de sacar 5. Por tanto, mi p de x va a ser así. ¿Ok? Tengo un sexto, un sexto, un sexto, un sexto, 2 sextos. ¿Listo? Otra forma de representarlo que algún profesor les puede también enseñar es que el 6 lo pueden seguir incluyendo. ¿Okay? Y no está mal. Sin embargo, ¿cuál sería el p de x del 6? Sería 0. ¿Okay? Daría lo mismo, porque la probabilidad de ocurrencia del 6 ahora va a ser 0, y esa probabilidad se la ha pasado al 5, ¿no? Igual todo mi p de x va a sumar 1, que es todo lo que se tiene que es algo que se tiene que cumplir siempre en estadística. ¿Okay? Finalmente, ¿qué faltaba? Multiplicar y sumar. Y con eso tenemos todo. ¿Okay? Yo ya multipliqué acá, voy a sumarlo. Pero antes de sumarlo, este resultado debería resultarles un poco intuitivo en el sentido de que
la estadística, siempre que tengas un resultado, no debería salirte algo totalmente raro y algo que digas, ah, ya, sale matemáticamente este número, lo apunto y listo. Sino también debería pensar un poco en, ¿tiene sentido este resultado? Como en el anterior caso vimos, ¿no? Yo ponía todos mis valores del 1 al 6 y decía, el del medio, ah, claro, está entre el 3 y el 4, entonces debe ser 3.5. Mi resultado tiene sentido. Si yo les pregunto acá, ¿cuál es el valor del medio? Entre 1 y 5, claramente se ve que el del medio es 3. ¿Okay? Sin embargo, eso pasaría solamente si todas mis probabilidades de ocurrencia serían las mismas, ¿no? Pero yo estoy tirando un poquito más al 5. ¿Por qué? Porque tengo el doble de probabilidades de hacerlo. Entonces concluimos que debería estar un poquito a la derecha del 3. ¿Okay? Más de 3, eso sí. Pero también habíamos visto que si teníamos del 1 al 6, el valor que era 3.5 era 3.5. Y ahora solamente tenemos hasta el 5. Entonces tiene que ser mayor a 3, pero menor a 3.5. Entonces un valor entre ahí debería ser el resultado que deberíamos esperar. ¿Okay? Si comenzamos a pensar el problema intuitivamente sin hacer muchos cálculos. ¿Okay? Y vamos a ver que este valor en el fondo es 3.33 o 3 un tercio. ¿Okay? Anteriormente era 3 un medio, ahora es 3 un tercio. Este sería el nuevo valor esperado si cambiáramos la cara del dado. ¿Okay? Hasta ahorita hemos visto un problema primero, bueno, dos problemas de dados. El primero era con todos los h de x igual a los x, ¿okay? Con la función identidad, y todos los p de x igualitos, ¿no? Un sexto, un sexto, un sexto. El segundo, hemos seguido con los mismos h de x que son identidad, pero cambiamos la probabilidad de ocurrencia. ¿Listo? Ahora veremos uno en el que cambian los h de x respecto a los x, ya no vamos a usar la función identidad, y también que todos los p de x van a ser diferentes. Ya nos complicamos un poquito más, y es un caso un poco más real también, ¿no? Entonces, les cuento un poquito más o menos el contexto de este problema. Por ejemplo, soy dueño de una metalmecánica, ¿ok? Y yo defino como mi variable aleatoria x, que es el número de trabajadores para realizar un trabajo. ¿Listo? Y esta es una función yo la declaro como una variable aleatoria con esta función de probabilidad. ¿Qué me dice? Bueno, en el fondo es como si yo tuviera, a veces me sale un trabajito por acá, un trabajito por allá, tengo que hacer una puerta metálica, tengo que hacer una estructura metálica, tengo que hacer una ventana, una baranda, una escalera, etcétera, etcétera. Y para cada uno de esos trabajos voy a necesitar diferente cantidad de personas, diferente cantidad de trabajadores. ¿Okay? Puede ser un trabajador, 3 trabajadores, 6 trabajadores, 4 trabajadores, pero en el fondo mis trabajos requieren entre 1 y 6 trabajadores. ¿Okay? ¿Cómo hubiera sacado esas probabilidades? Bueno, si yo hubiera hecho 100 trabajos, en general lo que estaría diciendo acá es que en 25 de esos trabajos usé un trabajador, en 15 de esos trabajos, por ejemplo, utilicé 4 trabajadores y así. ¿Okay? Ese es el P de X. Y aparte, adicionalmente yo tengo un costo fijo, ¿no? Por cada trabajo que yo tengo que hacer, necesito maquinaria. Necesito máquinas de soldar, necesito materiales, otras cosas. Entonces, por esta maquinaria, tengo un costo sí o sí de 500 soles. Y además, ese es mi gasto fijo, y mi costo variable vendría a ser los trabajadores, ¿no? Dependiendo de cuántos necesiten. Y por día, a cada trabajador le pago 300 soles por día de trabajo, ¿no? Entonces, si digo, bueno, mi trabajo requiere un costo fijo que es 500 y un costo variable que es 300 por trabajador, y me dicen abajo, ¿no? Si HX es el costo total de trabajo, ¿cuál sería el valor esperado? ¿Okay? Ya se complica un poco, tenemos que hallar h de x y tenemos que hallar el valor esperado con los p de x diferentes para cada uno. ¿Okay? ¿Cómo abordaría este problema? Bueno, tengo que ver la forma de pasar de este x de 1, 2, 3, 4, 5, 6 a mi h de x, que es el costo total. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente con los datos que nos da el problema, con los datos que yo les he dado, ¿no? Costo fijo y costo variable. En este caso, tenemos que el costo total, que es h de x, es 500 soles de costo fijo más 300x, donde x es el número de trabajadores que voy a necesitar para dicho trabajo. ¿Okay? Si uso, no sé, 5 trabajadores, bueno, sería 500 más 300 por x. Que x si es 5, sería más 1500, ¿no? En total necesitaría un costo total de 2000 soles. ¿Listo? Entonces, comencemos a crear nuestra tablita. Tenemos la fórmula nuevamente y tenemos que hallar dos cosas. h de x y p de x. ¿Ok? h de x. Bueno, primero mis x. ¿Cuáles eran? Puedo tener de 1 a 6 trabajadores. ¿Ok? Y en función a estos, puedo hallar mi h de x, que es reemplazando estos valores de x arriba, en esa ecuación que les he puesto. ¿Ok? Digamos, si reemplazo x igual a 1, tengo 500 más 300, 800. Si reemplazo x igual a 2, tengo 500 más 300 por 2, que es 600, 1100. Y así para cada uno. Entonces, ahí están los costos asociados a la cantidad de trabajadores que yo tendría que utilizar en cada uno de mis proyectos. ¿Listo? ¿Qué me falta hacer? Nada, sacar el P de X que me lo dan en el caso anterior, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que tenga que trabajar
con un trabajador, con 2 trabajadores, con 3 trabajadores, etcétera, etcétera. ¿Listo? Esos eran los valores que me daban y ahora multiplico h de x por p de x. Listo, así de simple. Lo multiplico, ¿ok? Y me queda sumarlos. Y esta suma me da 1280. ¿Qué significa? Fernando, pero tú no puedes de nuevo. Tú no puedes gastar nunca 1280. No, en ninguno de mis proyectos voy a gastar 1280. ¿Okay? Puedo gastar 800, 1100, 1400, 1700. Pero en el fondo lo que me dice esto es que en promedio, si yo hiciera, no sé, 50 trabajos, en promedio en cada uno gastaría 1280 soles. ¿Okay? ¿Para qué me serviría esto? También puedo hacer proyecciones. Por ejemplo, si yo digo, voy a tener un trabajo al día durante todo este mes, ¿cuánto sería mi gasto total? Bueno, sería, aproximando el mes a 30 días, sería 30 por 1280, que es lo que yo esperaría gastar en cada uno de los trabajos. ¿Okay? Más o menos me podría servir para eso. Bueno, acá pueden salir algunas cositas adicionales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si yo sacaba primero el valor esperado del número de trabajadores y luego le multiplicaba por 300 y le sumaba 500? ¿Hubiera sido lo mismo? Entonces, para concluir, ya vimos que solamente necesitamos entender la fórmula de valor esperado. Nada más. Construir nuestra función h de x, entender cuáles son los p de x, como en el caso del, no sé, del dado, podemos hallar nosotros, o en el caso de en el ejemplo 3, nos lo pueden dar, cualquiera de los dos, y con eso nos basta para hacer el cálculo de valor esperado. ¿Qué nos queda pendiente de valor esperado? En general, como teoría, nos falta ver casos específicos, como pueden ser la media poblacional o simplemente media, como se conoce. Lo vamos a ver en un siguiente video. Y también la varianza o su raíz, la desviación estándar, los cuales ambos son casos específicos del valor esperado. Y lo otro es ver propiedades del valor esperado, como por ejemplo, cómo podríamos haber resuelto de otra forma el ejemplo 3, que ya lo vamos a ver. Y en cuanto a casos prácticos, también les voy a dejar videos sobre cómo podríamos haber resuelto estos problemas, tanto en R como en Python, programando para que todo sea mucho más fácil. Si les queda alguna duda de los temas revisados hoy o de los ejemplos, pueden escribirme en los comentarios, no hay problema, yo les respondo al toque. Y también si tienen algún problema extra que quieran que resuelva, me pueden escribir al correo que va a salir acá. Y no olviden de suscribirse y darle like al video. Espero les sirva.